Bienvenidos a Cebados de Historia, mi nombre es Erika, estoy acá con Agus, Cami y Sebas, todos somos estudiantes de la universidad pública y hoy vamos a charlar sobre un personaje muy interesante e igualmente controvertido que es Sarmiento. Como todos saben, Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y muere en Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Entre otras cosas, fue gobernador, presidente, escritor y, por qué no también decir, enemigo de Rosas. Es una figura muy contradictoria, toda su vida está marcada por contradicciones. Una de sus grandes obras es El Facundo. Y bueno, chicos, abro el juego a ver qué podemos arrancar a decir de Sarmiento. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien, chicas? Bueno, nada, como decías vos, Eri, sí, Sarmiento es una figura que despierta pasiones y desencuentros, no solamente por sus distintos roles a lo largo de la historia, sino justamente porque por su posición y por la diada que construye, ¿no? Esto de civilización y barbarie, esa división de la realidad en donde pone de un lado a los civilizados, que ahora lo vamos a hablar, y de otro lado pone lo que para él va a ser la barbarie. Me parece que ahí, eso es el Facundo, ¿no? O sea, esa es su gran obra, es el Facundo, más allá de que después está Recuerdos de Provincia, donde él lo escribe en Chile, ¿no? Lo va a publicar en Chile y donde va a polemizar con Rosas, que bueno, que él está en el exilio, polemiza con Rosas, bueno, nada. La caracterización también que él hace de esa barbarie y de esa civilización que es muy puntual. O sea, no hace una descripción azarosa, busca ejemplos concretos, prácticos y técnicos de la época para caracterizar cada término específico. Totalmente. De hecho, justamente, cuando él va a hablar de la civilización y la barbarie, podemos profundizar en eso, está teniendo en principio posiciones políticas, ¿no? Él es parte de la generación del 37. Yo me pregunto... Claro, ¿qué es la generación del 37? Exacto, ¿quiénes son parte de esa generación y por qué es tan importante, ¿no? Obvio. ¿Con quién comparte la generación? Bueno, perdón, yo me tiro la pileta. Dale, tranca. Sarmiento va a ser parte de una generación que va a ser la generación romántica, digamos, del 37, va a tener una influencia de una formación muy afrancesada, que va a estar influenciada por diferentes corrientes teóricas, pero que principalmente va a tener esta cuestión más romántica de Francia. Va a compartir este momento con, tanto como Miguel Canet, el padre, va a ser Juan Bautista Alberdi, va a estar Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Vicente Fidel López, estamos tirando todos los nombres arriba, Marcos Sastre, sí, exacto, Pedro de Ángelis, Felipe Cenillosa y Juana Manso. Para no perder eso, digamos, ¿no? Bien. Esta generación lo que se plantea es, de alguna manera, ser la dirección intelectual de una Argentina que en ese momento, ¿no? Justamente ellos se reunían en el año 37, en esas épocas, gobernaba Rosas, y se reunían justamente en oposición al proyecto que encarnaba Rosas, federal, y por supuesto tenía una posición unitaria de lo que había de la manera en que había que construir un Estado que gobernara estas tierras. Claro, perdón, era la función que tenían ellos eran escribir con esa función estatal, ¿no? Me parece que el Facundo lo que rescata es cuál es el origen de la nación y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y el exterminio de estas personas que no pertenecen a su ideal, bueno, hay que borrarlas del mapa. Sí, también hay que entender que es una generación que viene marcada, por un lado, por una fuerte influencia europea, que la trae Rivadavia, que la traen los primeros presidentes, los primeros gobernadores de Argentina, y que también vienen viviendo, es un Estado en formación que todavía continúa con guerras civiles, o sea que todavía están en disputa. Y vienen un poquito, se les nota en su escritura y en su forma de pensamiento esa necesidad de orden, ¿no? De orden que después
Roca después retoma, ¿no? Pero esta idea de orden y progreso, sí. La necesidad de empezar a construir un modelo de Estado particular. Sí. A mí me gustaría rescatar, volvemos al Facundo, ¿no? Exacto, El Facundo arranca en Chile, en un diario, sí, que como folletín, digo, no es un libro, no es el libro que ahora conocemos, ¿no? Estuvo primero pensado como folletín. Y en lo primero que me parece muy interesante es en de dónde parte, ¿no? Cuando yo estaba hablando de cuál es el origen y hacia dónde vamos, también describe cuál es el territorio. Y la imagen es muy fuerte. Es un desierto, ¿no? Digo, desierto que él describe, pero... Inhabitado, diría. No hay nadie en el desierto. Pero, esa es la idea. Claro, pero en la Patagonia había gente, había pueblos originarios, digo... ¿Para quién era ese desierto? Justamente, digo, ahí... Che, igual interrumpamos, no, ¿sabes? Para mí, porque si no... Dale, tranquilo. Che, porque te interrumpí. Claro, justamente digo, para mí ahí la clave está en qué es lo que él va a pensar como civilización. Y esto que decías vos, me parece que es fundamental, porque para él es desierto. Pero no es un desierto por un odio en sí mismo, digamos, sino porque lo que él plantea, por su modelo de sociedad, por lo que él va a pensar, digamos, ¿no? Entonces la civilización para él va a representar lo urbano, lo europeo, la educación principalmente. Para Sarmiento la educación es clave para pensar cualquier transformación en la Argentina. Alberdi después va a decir que además de la educación, pero para Alberdi va a ser la inmigración europea, ¿sí? Para formar un tipo de ciudadano. Gobernar es poblar. Gobernar es poblar, exactamente. Claro, pero también cuando Sarmiento habla de desierto, no habla de desierto tampoco específicamente de que no haya gente, sino que él entiende el desierto como falta de civilización. O sea, no habla de desierto de que no esté habitado, sino desierto de falta de la cultura europea, de falta de industria, de edificios, de calles empedradas, ¿no? Todo lo que hacía la civilización. Total, digo, él va a decir barbarie, ¿sí? Digo, ya tenemos la civilización. La otra parte de la diada, que es la barbarie, es todo lo ligado a las provincias, que son díscolas que no comparten la hegemonía que quiere construir Buenos Aires, eso es importante. Es el gaucho, ¿sí? Es el caudillo, es la violencia y el atraso según su propia mirada, y que además tiene algo que decía Ari en un principio, esta cuestión geográfica. La Pampa es el desierto. Entonces, ahí, bueno. Perdón, recordando cuáles son los límites, ¿no? De que él habla como Argentina y qué es lo que él está hablando, porque recordame lo que era la provincia de Buenos Aires en ese momento. Sus fronteras no llegaban mucho más del Salado, digo, saca un par de kilómetros, ya estábamos en el desierto, ¿no? Y el asedio constante que tenían de los indios. Entonces, él está pensando en una cuestión de una Argentina o por lo menos de una Buenos Aires muy chiquita. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno, entonces tenemos esa idea de civilización y barbarie, esto que decís vos. La parte de Argentina que nosotros pensamos no incluye lo que después nosotros, o sea, lo que es la Patagonia, no incluye el Chaco. No, y ni siquiera lo que hoy consideramos Buenos Aires. Exacto, y Buenos Aires, total. todo lo que nosotros pensamos todavía es una parte, digamos. Estamos pensando, para ubicar a la gente, estamos hablando de esta generación del 37 y de teóricos y políticos que no están en el país, digamos, ¿no? Por exilio, bueno, eso es parte de la historia argentina, ¿no? Sí, lo facioso, el tener que irte para discutir la política. Sí, ni hablar. A mí, siguiendo la misma línea, ¿no? De esta necesidad de empezar a pensar, que es varios de los argumentos que tiene la generación del 37, de empezar a definir qué tipo de Estado quieren, hay una realidad, y es que el caudillo interrumpía esa formación del Estado, porque cada cosa que no le gustaba era un levantamiento, era una guerra civil. Entonces necesitabas un ejército nacional, y los caudillos no querían tener un ejército nacional porque le quitaba poder. Entonces, nada, esta idea de las milicias que se resisten, él lo ve como barbarie justamente porque no había economía rentable, no se podía desarrollar ningún comercio entre provincias porque cada 2 por 3 tenías a 2 en guerra. Totalmente, y aparte sumo a eso que hay aduanas entre provincias, ¿sí? Todavía no hay una unidad, hay comercial. Hay provincias, en realidad hay entidades autónomas. Entonces claro.
aduanas, todavía no hay un flujo económico, un flujo comercial. De hecho, justamente cuando después de la independencia se van a empezar a cortar los distintos circuitos económicos. Por un lado, Mendoza con Chile se corta, claro. ¿sí? Porque por supuesto la economía se va a redirigir al Atlántico, y por otro lado lo que es Jujuy, que comerciaba mucho con Bolivia, con el Alto Perú, digamos, también está cortado. Salta, Catamarca, todos los lugares que van a... Bueno, Catamarca todavía no, pero para que nos ubiquemos en la región, todavía pierden económicamente mucho cuando se centraliza en Buenos Aires y en la economía atlántica. Pero yo creo que eso se ve mucho también en lo que cuentan los historiadores de la cantidad de monedas de distintos países que circulaban en el país. Totalmente. O sea, ahí se nota que era una economía que no estaba organizada. Es que si no tendrías 38 monedas circulantes y todas que valen. Porque no teníamos un Estado conformado. No, Por eso exacto. creo Esa es que... la discusión. Es la confederación, digamos. Claro, y lo que Sarmiento quiere, como toda esa generación del 37, es ir hacia eso, Claro. ¿no? Bueno, A esa consolidación, ¿no? Que de hecho vienen como a proponer cierto, sí, como combatir esta barbarie, y lo hace desde la ley 1420, desde la educación, desde plantear eso. él va a por un querer lado, totalmente. que podríamos como profundizar ahí también, ¿no? Como Obvio. La educación es la clave para Sarmiento. Total, yo lo que quiero rescatar un poco, volviendo al Facundo, es, obviamente, lo que él, una de las cosas que relata del Facundo es su muerte, ¿no? Y después me da como esa idea de que el Facundo siempre está por volver, ¿no? Es esa cuestión como... Nunca se fue, digamos. El Sí, es como una amenaza, ¿no? Como toda esta barbarie es una amenaza que puede volver y que la respuesta para esto son las instituciones, ¿no? Es la educación como decía Agus. Y él va a empezar a construir desde ahí, ¿no? Y esa es lo que a mí me parece lo interesante de Sarmiento, es ese conflicto que él tiene permanente, ¿no? De hay que exterminar, hay que no sé qué, pero bueno, porque lo que tenemos es que construir instituciones. Sí, digo, no me acuerdo si lo había hecho Cami o lo hablamos antes de grabar, yo no me acuerdo, pero está este viaje, Sarmiento, digamos, en el exilio tiene, bueno, varios viajes, partes de esos es cuando se va a Estados Unidos, donde reconoce, él va a ver en Estados Unidos, ya no en Europa, y eso es algo importante porque también nos habla un poco de cómo internacionalmente están cambiando las posiciones de las principales potencias, o cómo hay potencias en ascenso. Va a Estados Unidos y ve un país industrializado que está creciendo. Sí, y te redonda un poco la apuesta ahí, porque de hecho Sarmiento cuando retoma lo de Estados Unidos, dicen Estados Unidos funciona porque Estados Unidos es de América. Él no quiere traer, nuevo, claro, pero no quiere traer algo de Europa porque si algo de Europa no va a funcionar acá. Porque acá tenés que empezarlo con términos de América. Tal cual. Y ahí hay un juego interesante en Sarmiento, porque él entiende una separación cultural, por lo pronto. Totalmente. Además, perdón, quería rescatar esto que leí cuando estábamos preparando esto. Él trae la idea de la educación pública, la trae de Estados Unidos. La educación pública y gratuita es lo que él ve en Tennessee, y él dice, esto es lo que nos va a servir, porque yo le quiero educar a todos, no quiero algo que esté separando, yo necesito integrar a toda esta gente. Me pareció súper copado. De hecho, trae maestros de ahí, o sea, de ese lugar, o sea, no. Exacto. Sí, exacto. Tal cual. Claro, para mí está bueno pensar esa contradicción, digamos, ¿no? Porque tenemos los dichos de Sarmiento, ¿no? Digo, unos tiempos después, no hay que ahorrar en sangre de indio, bueno, que ya lo ponemos acá, pero lo sabemos, digo, pero a la vez, digo, el modelo de Pez Corso hay que ubicarlo en su tiempo, ¿no? Sí, porque total. Hoy, cuando lo vemos hoy, decimos, che, qué tipo, ¿no? Que No, ahí, siempre que gaucho. pensándolo, Claro. por supuesto. Pero cuando vos decís, che, el tipo en realidad lo que piensa, siempre pensando en un modelo de país, en un capitalismo, en que se está desarrollando, ¿no? Un Estado, que vamos a ver que es la época. Tal cual, ese Estado moderno. Claro. Y que él no Ahí va habla a de tener- educación pública para igualar clases. Él habla de una educación Es muy pública. ciudadano, digamos. No, y para instalar valores nacionales que sean funcionales a un sistema Claro, comunitario. totalmente. No le servía que Por eso va haya a distintas construir- identidades ni distintas religiones. No, es que en realidad sí, si pensás en un Estado no te sirve, que haya No. una identidad en cada provincia y que sea autónoma. En el sentido exagerado, digamos. Pero digo, el tipo lo piensa ahí y vos decís, bueno, che, la verdad que en realidad mucho de lo que uno aprende en la escuela no es que Sarmiento en realidad lo que es un país desarrollado. Claro. Inclusive, Mercedes Peña, que es un autor
trotskista argentino, que bueno, se va a suicidar en la década de... llegó a los 60, no me acuerdo exactamente el año, perdón. Pero digo, lo que él va a decir es que Sarmiento no puede dejar de advertir que con las clases dominantes argentinas hay un problema con la oligarquía argentina, digamos, no como clase la oligarquía, ¿no? Sino como forma de gobierno. Porque dice que la oligarquía nunca va a llevar adelante una transformación como la que él pensaba. Por eso es una discusión cuando se dice gobernamos con las ideas de Sarmiento y de Alberdi, porque en realidad, bueno, Sarmiento no estaría de acuerdo con eso, porque diría, che, no llegamos, no neutralizaste un país, seguiste con el olor a vodka. Claro. Y eso es fundamental también para pensarlo en esa contradicción y en algo que parece que está como medio escondido, ese perfil de Sarmiento más industrialista. ¿No? Pero es que en términos de, si lo pensamos en términos de Sarmiento, los gobiernos posteriores convivieron con esa barbarie. Con la que él, para poder construir ese Estado, había que arrasarla. Entonces ya de entrada es imposible mantener la idea sargentana. ¿Por qué no iría? Claro, ¿por qué no iría por ahí? Claro. Totalmente. Bueno, digo, perdón, quiero remarcar una cosita más de esto. Este autor marca justamente esto, ¿no? Voy a leer una parte, perdón, es chiquitita, pero la tenía re separada en el libro. Bueno, dale. La mayor falsedad de la posición de Sarmiento no estaba en plantear que era preciso revolucionar el modo de existencia de esas masas y barrer a los aferrados al pasado. La falsedad fundamental estaba en confiar en que una vez vencida la resistencia de las masas, acá está hablando justamente de ese combate a lo que él considera la barbarie, ¿sí? Sería la oligarquía porteña la llamada a construir la gran nación. Me parece que eso está buenísimo, porque justamente lo que dice es esto. Está bien, sí, vas a querer matar indios y gauchos, ¿no? Eso es lo que va a proponer Sarmiento de alguna manera, en vistas de lo que decíamos recién. Bueno, pero no tenés una clase efectivamente que lleve adelante ese proyecto. A Alberdi le va a pasar lo mismo. Alberdi va a proponer esto que decía Erika al principio, gobernar es poblar. Bueno. Porque tenía que traer de afuera, exacto, ¿no? Por eso es que él dice, tenemos que empezar a traer gente de afuera que nos dé, por lo menos demografía, o sea, que nos dé cantidad de personas, porque las que tenemos no nos sirven, exacto, ¿no? Y nunca van a llegar a este ideal que necesitamos. Totalmente. Sí, también me parece que está bueno. Es polémico todo lo que estamos hablando, perdón. Por eso a veces estamos ahí. Pero no es tampoco ni blanco ni negro. Yo creo que hay que entender los grises de la situación. Por eso quiero tirar esta punta. Yo creo que también cuando se habla del exterminio de los pueblos originarios, no se habla del exterminio solamente de los pueblos originarios per se en los términos que lo entendemos hoy, porque vemos la historia y vemos que realmente sucedió así, sino también que en esa época lo que se hablaba era eliminar la cultura de los pueblos originarios. O sea, si esa persona de los pueblos originarios se adaptaba al sistema, era funcional y punto. El problema exacto, era que no le servía a esa persona que se rebeldaba, como el gaucho. O sea, lo que dice es, en esa postura no me sirve. Si se adapta, somos tu amigo. Bueno, justamente también hay algunas corrientes dentro de la historiografía que van a decir que el problema no era la montonera en sí misma, sino lo anacrónico, claro, al contexto de las postrimerías del siglo XIX, que es, bueno, es el capitalismo y se avanza acá. Quiero aclarar que no es que nosotros estemos de acuerdo, sino que lo que queremos es plantear lo que las ideas que se debaten. Entonces, sí, ¿por qué Sarmiento diría otra cosa? O sea, para empezar, o sea, es un hijo de su tiempo. Total. ¿Y por qué no ahorraría en adjetivaciones múltiples? No, además me parece que no nos sirve plantear esta discusión entre si es bueno o malo, ¿no? Eso es a lo que no estamos apuntando. Él era un humano, una persona que estaba viviendo su tiempo y que quería construir la nación. Y bueno, lo hacía como podía con las herramientas que tenía. Después, obviamente, empezamos a calificar lo que va sucediendo desde el presente. Sí, el de lo del lunes. Exacto. Pero bueno, yo creo que también hay que entender todos estos elementos que entran en juego al momento de armar el modelo educativo. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba era implementar todo un pensamiento político nacional que unifique la cultura, porque nada, lo que hablábamos
antes de arrancar. Todo antes de arrancar. Todo antes de arrancar, hay que retomarlo. No, bueno, pero esta idea de él viene criado en el modelo educativo lancasteriano de Rivadavia y se da cuenta de que no funciona. ¿Por qué? Porque solamente estaba formada lo que hoy definiríamos como oligarquía. Y dice, y no unificó la cultura. Buenos Aires está separado de todo el resto del país, de lo que en ese momento era Argentina, y no llegó. Y no podés unificarlo, y tenés todos los poderes divididos, y las guerrillas siguen funcionando, y las provincias se te levantan, y tenés a un dictador como Rosas en el poder, y la gente que no está formada académicamente lo apoya. Y entiende que producto de que Rosas llegue ahí es porque Rivadavia le allanó todo el terreno, dividió todas las clases y permitió que, que los caudillos tengan el poder que tienen. Entonces, un poco de las políticas que viene a traer Sarmiento es, por un lado, arrasar todo lo que no acompaña ese sistema y reformularlo a través de un eje estructural como puede ser un modelo educativo primario, ¿no? Solamente hablando de primario, sin formación laboral. Unificado, homogeneizante, sí, total. Todo eso, por supuesto. Bueno, Jauretche lo Total, sí, obvio. Jauretche lo plantea en los términos de la colonización pedagógica, ¿no? Claro. Esto de, bueno, vamos a colonizar a través de la educación. Esto es, y ahí es donde arranca esta contradicción de Sarmiento, ¿no? Porque él llega a la presidencia, él está de 1868 a 1874, y ahí es donde arranca con esto de empezar a fundar escuelas, tiene 800 escuelas que empieza a hacer, además también más de 100 bibliotecas populares, ¿no? Y crea toda una legislación sobre eso. Un dato ahí, perdón, ¿eh? Sí, obvio. Ahí, digo, él va a promover la 1420, no la va a implementar, digamos. Claro. La va a implementar Roca, sí. Eso es importante. Claro, es Sarmiento. Exacto, va a pasar tiempo porque tampoco era justamente por lo que decías vos, digo, no está unificado, lo que decía también. No, de hecho la ley 1420, que es la educación obligatoria, común y gratuita, llega en el gobierno Roca presidente y él como funcionario de Roca. 1880, el momento en donde 1884, exacto, sí, cuando arrancamos con el orden y progreso. Exacto. Cuando nosotros diríamos dentro de la historiografía, empezaríamos con un orden conservador, digamos, con gobierno conservador. Exacto. Orden y administración. Es verdad, perdón, tenés razón. Ahora, dentro del mundo de las ideas es esta idea un poco positivista que tiene justamente los intelectuales de finales del siglo XIX y de principios del XX. Total. Es el mismo, digo, es la idea. Sí, es un paradigma, es un paradigma. Sí. Tal cual. Bueno, y ahí también me parece que antes de que Sarmiento asuma la presidencia, tenemos Recuerdos de Provincia, que es uno de sus materiales. Seba quiere hablar de los recuerdos de provincia. Nos viene achacando recuerdos de provincia, no se olviden, y nosotros estamos negadas. Se olviden. Porque pero es importante. Nosotros para hacer esto leímos a Tulio Alperinonghi, donde él hace un análisis de Recuerdos de Provincia, justamente. Recuerdos de Provincia se debatía entre si era una presentación autobiográfica de Sarmiento, especialmente autobiográfica, o si era una cuestión de una construcción política de él para poder presentarse como una opción de poder. Claro. Entonces Alperín va a plantear justamente que Sarmiento va a utilizar su biografía, esas contradicciones, esa herencia cultural, y se va a presentar él como un mediador entre el pasado y el futuro. El pasado, lo que vamos a decir es el atraso y la barbarie, claro. El futuro de la civilización, y él como un representante de eso. Entonces, nada, me parece que era importante, aunque se me diga nada, era importante porque justamente él se construye ahí como eso, digamos, en el exilio, en una disputa con Rosas todavía, ¿sí? Escribiendo, no me acuerdo el nombre del diario en Chile, el diario en Chile, ya te lo digo porque lo tengo acá anotado. Dame un minuto. El Progreso. Bien, se va a publicar ahí, exactamente. Entonces digo. Casualidad, no creo. Bueno, digo, va a publicar ahí. Entonces, por supuesto, él va a hacer un rescate de su árbol genealógico, seleccionando todo lo que le sirve a él para construir un abolengo. No le va a alcanzar igual, al Alperín va a decir no le alcanza. Pero de todas formas se construye una tradición, y él va justamente en eso, se va a justificar en que él va a tener un destino de liderazgo
dentro de la construcción de la Argentina moderna. Bueno, que pero- no verá realizada, dice Alperín. Eso es interesante. Ninguno va a realizar Exacto. videos. Claro. Si quieren, igual. Sí. Nosotros tampoco. Pero para mí hay algo rico para rescatar de este libro, más allá de la carrera de política, que la literatura posterior a las grandes oleadas migratorias y migratorias, cuando se empieza a resquebrajar el identitario nacional, retoman a la provincia como verdadero eje de nacional y popular, digamos, ¿no? Unidad mínima, digamos. Claro, o sea, cuando de golpe se mezcla toda la cultura y teníamos el barrio italiano, y teníamos el barrio alemán, y tenías un montón de comunidades que no eran de la cultura argentina, Que no hablaban que español. no hablaban español, la literatura se vuelca hacia el interior y dice, rompimos la cultura argentina, porque la cultura argentina es la Pampa, y de golpe te romantizan la Pampa. Claro, Exacto, porque hay- llega Hernández con el Martín Fierro. De golpe hay un Digo, retroceso vos de decir, tenés, retomamos claro, esto. una construcción posterior del gaucho, inclusive, Claro. donde rescato al gaucho cuando en realidad primero lo quiero exterminar. Exactamente. Necesito sacarlo de las pampas para poder alambrarla Sí, y poder Sí. incorporar Pero de golpe esa tierras barbarie, productivas. Exacto, voy a incorporar tierras productivas. Entonces, ahora, bueno, nada, un poco lo que hablábamos en otro momento, esta cuestión de. Perdón, se me fue. La cuestión de Ezequiel Adamowski, perdón, que vamos Sí. a hablar en otro audio, en otro podcast, en otro audio, ¿viste cómo se Sí, sí. Hace 20 minutos que estoy hablando de igual. Para nosotros es WhatsApp. más o menos un audio Más o de menos. WhatsApp lo que estamos haciendo. Esta cuestión de que justamente el gaucho va a volver, después, en la medida en que se vaya construyendo la idea de Argentina, que para 1858 todavía está también difusa, como unidad, digo, va a volver el gaucho, va a volver el indio, ¿no? O sea, entre comillas todo esto, pero reversionado, digamos, ¿no? Que por supuesto ya no hay una base material de existencia real, No. Ah, sino que romantizada. romantizado y una construcción en donde, bueno, se empieza a reivindicar. Y ahí entra José Hernández rescatando la vida del gaucho, bueno, por supuesto, pero digo, todo eso pensado desde construir esa nacionalidad, que la vamos a ver recién en 1910, cuando sea el Claro. centenario de la Revolución de Mayo, en donde nosotros digamos, bueno, ahí se construyó. Vamos a hacer una pequeña pausa, a calentar más agua y continuamos. Mientras tanto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify, en todas ellas como Cebados de Historia. Quédense ahí que ya volvemos. Bueno, acá volvimos de esta pausa, nos fuimos a calentar el agua porque se nos había acabado y cambiar un poquito la yerba. Sarmiento, obviamente, su vida es una contradicción. Acá les quiero dejar una pregunta a los chicos en la mesa, ¿no? Sarmiento, ¿es genio de la educación o es aliado de la oligarquía? ¿Ustedes qué opinan? Tranqui arranca. Entonces, en el pecho. Tranqui, ¿no? Nada, bueno, nosotros lo decíamos anteriormente, Sarmiento tiene una idea de país, ¿no? Lo viaje a Estados Unidos, todo lo que veníamos diciendo. Nosotros planteamos primero una cuestión, no entendemos la oligarquía como una clase, sino como una forma de gobierno. ¿sí? Bien. La clase es la burguesía terrateniente, rural, ¿sí? Claro. Eso es lo que pensamos. Lo aclaro, aunque no vaya, para que se entienda. Sí, porque Porque es un término sincrónico. Exacto. Sí, y además es algo que siempre se confunde, ¿no? Claro. Total. Entonces decimos burguesía terrateniente. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que es un aliado también? Porque en realidad Sarmiento no pertenece a la burguesía terrateniente. Ujú. No es un burgués de pura cepa, podríamos decir. Tal No, cual. no es descendiente Exacto. de clase. No. Justamente. Volvemos, él nació en San Juan. Exacto, sí, totalmente. En una familia En- modesta. muy Y dentro de modesta. la generación del 37 es uno de los más humildes. Total, Sí. totalmente. Entonces, digo, ahí tenemos algo. Lo que nosotros decimos es aliado en ese sentido, porque justamente, bueno, nuestra investigación en términos más historiográficos nos ayuda a entender que Sarmiento, primero, no es parte de la burguesía terrateniente, pero sí se convierte en un aliado, en una figura central Ujú. para el proyecto que va a llevar adelante esta burguesía terrateniente con este modelo oligárquico que se va a imponer después de 1880, ¿sí?
y que en ese imponerse no solo hay guerras interiores, ¿no? Que mal llamadas de pacificación, Sí. de unificación, etcétera, más bien por supuesto que son guerras que son de avance sobre territorios, sobre poblaciones para dominarlas, directamente desde la centralidad de Buenos Aires, y una de ellas es la guerra del Paraguay, Total. la guerra de la Triple Alianza. No vamos a hablar específicamente de eso ahora, pero sí podríamos decir que parte de esas contradicciones... Espera, un paso Dale, antes. vamos. ¿Qué sería la guerra de Paraguay? Porque no todos acá estamos sabiendo o tenemos muy en claro qué es la guerra del Paraguay. Perfecto. Nosotros tenemos para finales de la década del 60 un Paraguay que, aunque no parezca, era un país que estaba bastante industrializado. Industrializado en los términos de Industrializado la en época términos- americanos, no Exacto. industrializado en los términos europeos. Exacto. Pero digo, era una vanguardia de alguna manera, si se Claro. quiere, para lo que pasaba acá en el sur, que estaba todo orientado mucho más a modelos agroexportadores. Bien. No específicamente a los exportadores, perdón, pero digo, tenía que ver con el campo, con carne, con... Sí, economías todo. completamente dependientes. Totalmente dependientes, exacto. Ahora, había un potencial muy grande porque todavía en el país, en lo que va a ser Argentina después, no se habían incorporado todas las tierras. Entonces hay un potencial, claramente. Ujú. Hay una productividad potencial. Hay una palabra que no me puedo acordar. Bueno, no importa. Bueno. Digo, entonces, la guerra del Paraguay va a ser una guerra que va a estar planteada desde Argentina, desde Uruguay y desde Brasil, del imperio de Brasil en ese momento, contra Paraguay. Es un país que, si uno lo piensa en términos relativos, más chico de lo que va a ser. Bueno, acá volvimos, tuvimos ahí algún problemita técnico, estamos Se desenchufó. nos están bajando. Era la planta nuclear de los No, bueno, esto cabe destacar, nosotros no nos dedicamos a grabar podcast Autogestionado. totalmente. Esto es lo lindo de la autogestión, ¿verdad? que se caiga. No pasa nada. Estamos aprendiendo a hacer historia y a transmitirlo. Bueno, Seba, nos habíamos quedado entonces en la guerra de la Triple Alianza. Nos estabas contando, estábamos con el Imperio del Brasil, Uruguay, Argentina contra Paraguay. Exacto. Bueno, Bien. entonces, importante, la Triple Alianza va a ser Argentina, Brasil, Paraguay, en contra de Paraguay, que va a ser un país... Uruguay. Dijiste Paraguay, perdón. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Esto lo Otra vamos a cosa editar. técnica. No, no lo voy a editar, te lo voy a dejar. Atención, Brasil, Uruguay y Argentina en contra de Paraguay. Ahora sí. Paraguay, bueno, hay muchos Uruguay. Paraguay, un país pequeño, sin salida al mar, con la única salida que tiene es por el Paraná. Entonces digo, bueno, ahí hay, y con problemas limítrofes en ese momento todavía, una avanzada directa a un país que podía ser una punta de lanza de un modelo distinto a lo que se estaba imponiendo. Entonces, parte de lo que estábamos diciendo anteriormente, espero recuperar el hilo, pero era esta contradicción justamente de Sarmiento, de que previo a esto lanzaba en contra de Mitre declamaciones de lo salvaje que va a ser Mitre, encarando un montón de otro tipo de batallas, cuando después, cuando él sea gobierno, las va a encarar igual. Claro. De vuelta, no pensándolo como bueno y malo, sino, bueno, efectivamente en el ejercicio del poder, después que Melquiades Peña, aparte de eso, va a decir que es la contradicción que tiene Sarmiento, ¿no? Él va a pensar un país industrializado con un modelo oligárquico que no lo va a poder llevar adelante. No. Sí. No va a tener manera. También, dos cosas quiero agregar a eso. Primera, que para este periodo, la cultura argentina tenía más enfrentamientos con Brasil que con los paraguayos. Entonces, tenía más Tal cual. de Tiene golpe, mucho más hermanos paraguayos que sí. de golpe ir a la guerra aliado con Brasil en Rarísimo. contra de Paraguay era. Pero mucho del ejército, lo que decía, el mayor problema del ejército argentino era que nadie quería ir a la guerra. O sea, La deserción, porque no los querían ir a la decían, guerra. ¿por qué voy a pelear? Con este que Con Paraguay, en y realidad. encima con Brasil que se llevaban como el orto porque ya veían, tenían enfrentamientos con Uruguay. O Las sea, divisiones, ¿no?, que nosotros conocemos hoy, Sí. no existen realmente, digamos. Nosotros lo venimos viendo tanto en tiempo de la colonia como en tiempo de la independencia. sí. Las divisiones son una cosa que todavía No, están muy... que todavía es algo, no hay una línea real de frontera. No. Hay No. pueblos que conviven
y se van construyendo. Entonces, bueno, se da esta guerra del Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, que es lo que decíamos hoy, la Triple Alianza. Bueno, nada, una guerra en donde van a destrozar y van a matar a si no me equivoco, creo que un 70%, un 80% de los varones de Paraguay. Es terrible. Es tremendo lo que va a pasar ahí. Y justamente Sarmiento va a tener algunas palabras muy poco felices, digamos, cuando hable de la guerra del Paraguay, ¿no? Él va a seguir confiando todavía, aunque de vuelta ahí son estas contradicciones, en que la oligarquía, en que el modelo oligárquico va a ser el que va a llevar adelante algo. Después se va a dar cuenta efectivamente que en sus obras póstumas lo plasma. Perdón, ahí la verdad que no me acuerdo, ¿eh? Sí. En la guerra del Paraguay es donde nuestra población negra es diezmada. ¿Es ahí o es antes? No. De hecho, la población negra participa porque muchos, ya se venía llevando hace un tiempo esta liberación. Vos participás en el ejército y empezabas a ser libre, claro, a pesar de la Asamblea del 13. Sí, que era el único medio de ascenso social. Claro. También, porque de golpe tenías un sueldo fijo, ¿no? Era una de las primeras No, características. sueldo fijo, estoy haciendo comillas. No, inserte comillas. No, ni hablar, pero digamos, pasaba de golpe, era el único elemento que tenían para conseguir un cierto prestigio, un cierta estima social, ¿no? Tenía una mejor calidad de vida. Lo que pasó también, que es lo que se denuncia mucho justamente del exterminio de la población negra en Argentina, la población morena, era que después los cadáveres del río del Paraguay, que son los que generan después las enfermedades que vienen pasadas con el agua contaminada, ahí diezma la mitad de la población. Claro. O sea, por eso la clase hay. No, pero sí con todos los que vivían limítrofes al río, todos los arribeños, ahí son diezmados. Bien. Bueno, la guerra del Paraguay implica un ataque directo a un país o a un territorio que tenía una avanzada bastante importante en términos industriales para la época. Y de vuelta, volviendo con Sarmiento, son justamente estas contradicciones, ¿no? Siendo gobierno, pensando en una construcción de un Estado, de una nación moderna, progresiva, que tenga industria, bueno, al primer país que va a atacar es el que tenía industria dentro de... Siendo que no iba a competir nunca, Argentina tenía una amplia salida al mar. Tal cual. ¿No? Tal cual. Sí. A mí yo quiero rescatar esto que habíamos charlado antes con Cami, y esto que venimos hablando de sus acciones bélicas mientras él tenía cargos de poder, ¿no? Como presidente o gobernador, ¿no? Una cosa es la guerra del Paraguay, que estuvimos hablando recién, y después fue el combate contra las resistencias milicianas, ¿no? Cami, ¿qué nos podés contar un poco de eso? Claro, o sea, yo creo que hay una cuestión que es que el poder te ordena. Entonces, por más contradicciones o por más reclamos que él le pueda hacer a esta proto-oligarquía que estaba gestándose, después necesariamente tiene que acomodarse un poco a las exigencias de la misma, porque económicamente o políticamente siguen dependiendo de ellas. Y retomando las ideas de él, cuando él habla del orden, de la necesidad de orden para ese Estado en construcción, insisto en lo mismo, no era masacrar al pueblo por masacrar al pueblo, sino era todo aquel que no sea funcional a ese orden. Claro. Y en el medio de eso teníamos las guerrillas milicianas que justamente no querían que se les cercene ese poder a las provincias, porque querían tener el control de un ejército, más allá de un ejército nacional estructurado, con todo lo que eso conlleva. Y el asesinato del Chacho Peñalosa y la decisión de dejar el cuerpo colgado durante casi una semana, un mes, creo que es el que lo deja, a la vista de toda la familia, para que la población aprenda que ese no es el modelo de Estado que se podía continuar, digamos que es un poquito polémico. Hablemos de civilización y barbarie, ¿no? Claro, bueno, esas son las... Y que se muestra la contradicción en él cuando él hace todo el listadito, digamos, casi como si fuese una listita de compras de todas las atrocidades que se cometían durante el rosismo, sin romantizar al rosismo. Obvio. Después no te quedan tan lejos. O sea, después se entiende que para poder combatirlo tienen que hacer exactamente lo mismo. Y bueno, ese es un poco lo que hablábamos del principio, de entender a Sarmiento en su contexto.
¿no? Porque me parece que no lo podemos sacar de ahí y decir, no, bueno, Sarmiento era esto, era violento, pero también hacía esto. Bueno, él estaba metido y adentro de ese contexto, convivía con Rosas, convivía con Alberdi. Era humano, era un humano. Totalmente. No plantearlo, como siempre decimos, en una discusión de buenos o malos, Claro, ¿no? Moral, Hay un poco de matices en el medio. Claro, no es un cuentito. Por supuesto. No es un cuentito. Es un sujeto político Total. que ejerce el poder y que, insisto, el poder en unos puntos te ordena y en otro punto te exige que implementes orden. Exacto. En esa época no teníamos un sistema judicial que funcione, que vos digas, preso, condenada, condena, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. No, totalmente. De hecho, justamente, la existencia de la montonera, la existencia de todo estas organizaciones, entre comillas, en los espacios provinciales, en los espacios autónomos, justamente eran un problema, por lo que decía Cami recién. Llegar a una unificación, avanzar en un estado distinto, vamos a decir, terminaban siendo anacrónicas, ¿sí? Para lo que era el momento. Eso no justifica que maten a nadie, No. pero bueno, pero el asesinato de Urquiza, cuando lo pones en el contexto, decís, queda completamente fuera de lugar, porque ya no existían más esas guerras civiles, como decir, o sea, no. ¿Cómo fue? Claro, porque mirá no, sí, ni hablar. Estamos abriendo la cara de Sarmiento, yo me imagino la cara de Sarmiento perplejo diciendo, llegaste 5 años tarde. O sea, no, amor, no. Ya terminamos con esa etapa. Bueno, cerrando un poquito eso, yo quiero cerrar con Sarmiento Educador, porque obviamente hoy estamos recordando el Día del Maestro y de las Maestras. Volviendo a esto, como yo ya les había dicho, él fue presidente entre 1868 y 1874. En eso fue el precursor y fue el que impulsó, más que precursor, fue el que impulsó la educación y la cultura. Creó 800 escuelas, 100 bibliotecas populares, eso me parece súper interesante. Y ya después, con Roca, en 1884, como presidente Roca, la gran ley 1420, que todos nos gusta, nos encanta y que luchamos por ella, que habla de la educación, como ya dijimos, común, gratuita y obligatoria. Y acá yo quiero resaltar un dato y después abro a mis compañeros para que también hablen un poco más. Lo que estuve leyendo hoy hablaba sobre el currículum, ¿no? Que es esto de lo que nosotros vamos a enseñar, ¿no? Y que él saca de esta educación obligatoria la cuestión religiosa, ¿no? Que durante las horas obligatorias que los chicos y las chicas estaban en el colegio no se enseñaba religión, pero no desdeñaba de eso. O sea, ¿quieren seguir enseñando religión? Háganlo, pero... Exacto. A mí eso me pareció increíble. Sí. Me gustó. Sí, yo creo que ahí hay que tener en cuenta la mezcla cultural. Que Total. Enseñar el catolicismo también iba en contra de la religión. Entonces, si vos querías normalizar la educación y hacer que todo vaya, no podías sumarte a esa discusión. Totalmente. O sea, necesariamente tenías que decir, esto es un debate que no va a entrar en la escuela. Claro. Porque si no voy de clase. No llegamos. Claro, no me alcanza el año para la currícula. Y aparte sumo que también va dentro de un momento en donde ahí sí ya estamos hablando de un Estado argentino, para 1884. Sí. Hablamos de un Estado argentino mucho más consolidado. Cuando hablamos de un Estado consolidado, estamos hablando de que tiene el monopolio de la fuerza, que tiene una burocracia constituida, que tiene una política exterior, que tiene un territorio delimitado. Eso lo dice Waldo Ansaldi, el Además, sociólogo. Perdón, habían pasado la cuestión de los censos, los registros civiles. Claro. Eso ya había dejado de ser algo que manejaba la iglesia y ya lo tenía el Estado, ¿no? Eso es la secularización. Exacto. Cuando pasa esta secularización es donde, lo que vos decías, Eri, el registro civil lo empieza a manejar el Estado, la educación la va a manejar el Estado. Hay una gran pelea de Roca con la iglesia. Sí. Bueno, es algo interesante pensarlo. Pero Roca es otro podcast. Pero bueno, digo, Sarmiento entonces era director general del Consejo Nacional de Educación en 1884. Y eso, bueno, es interesante justamente por lo que veníamos planteando, ¿no? Él se había ido, pensaba la educación como algo fundamental para transformar Argentina.
Sí. Y quiero traer, en 1849 publica su libro Educación Popular. Bien. Sí. Bien, lo habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado, me parece súper importante rescatarlo porque él habla ahí íntegramente de la educación, o sea, desde cómo tienen que ser las escuelas, cómo formar a los maestros, cómo tienen que ser los alumnos, cómo deben ser sus horarios y demás. Él es totalmente integral y abarca toda la educación totalizadora, ¿no? Sí, todos los a la maestra aspectos. Ciruela, Claro, la maestra que esté todo el día con los chicos. Sí. Nosotros, claro, tuvimos acceso justamente a lo que eran los currículums de la década del 80-90 y justamente ahí lo que uno ve es toda la sistematización, como todo está marcado. Claro. ¿no? Como todo, cada momento tenía una parte dentro de la planificación. Total. Eso es Se importante. dice la educación estandarizada. Exacto, estandarizada y pensada no había nada librado al azar. O sea, la escuela desde ese momento se piensa como un dispositivo y un dispositivo escolar que va a tener controlado el tiempo y también el espacio. Todo. Hay un espacio de educación, Sí. un espacio de recreo, un momento. Bueno, eso es súper importante porque va a construir justamente la ley 1420, va a ser la que dispone la enseñanza primaria, que fuera gratuita, obligatoria y laica para toda la población del país, y va a construir también todo esto que estábamos diciendo recién. Sí. Entonces es muy importante. Laica, insistimos, no en los términos que comprendemos hoy, la educación laica, sí, o sea, las escuelas seguían teniendo estatuillas religiosas, referencias del catolicismo, Sí, pero no se enseñaba pero no se religión. enseña Claro. religión, No, por sino que sí se supuesto. hacía era respetar el horario de misa. En el horario de misa los chicos salían para tener la misa. Y después volvían a la escuela. O sea, No, eso obvio. no se rompía para nada, se seguía manteniendo. También es interesante entender que en la época no tenían el vínculo con la religión que después se estrecha más el vínculo de Argentina con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica rompió relaciones antes de Rivadavia y después las retoma el Por supuesto. arzobispado. Por supuesto. Sí, me parece para mí que es para destacar, porque estamos hablando, lo que tiene hablar de Sarmiento es que hablamos de dos momentos. Total. Hasta de tres, diría, porque tenemos el momento del rosismo, la caída de Rosas, Sí. tenemos la Constitución del 53, su modificación de 1860, gobiernos nacionales, entre comillas, y luego de eso una unificación en la centralización con Roca. Entonces, muy loco, ¿no? Porque el tipo pasa por tres momentos distintos. Claro. Y a veces es difícil ¿cómo decirlo? Como esa fluidez para pasar de un momento a otro, para discutir historiográficamente. Total. Y la ironía de morir en Paraguay, o sea, No, es totalmente. todo excelente. es rico para analizar. Su vida es una contradicción. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Fue un placer hablar con Cami, Agus, Sebas. Esto es Cebados de Historia, como ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes, nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify, siempre Cebados de Historia. Obviamente que lo que estamos haciendo en YouTube y en Spotify es ampliar todo lo que podemos y mostrar todo lo que sabemos, porque las redes, como siempre decimos, por lo menos lo que es Instagram y TikTok es son bastante tiránicos y tenemos un minuto para hablar de todo esto, es imposible, no se puede, es como nadie nunca dijo, es un poco más complejo. Así que, bueno, es un placer estar con ustedes, chicos. Muchas gracias. Nos vamos a ver la próxima. Quédense conectados, Cebados de Historia. Hasta luego.